Bueno, quiero saludarles primero, darles la bienvenida a todos, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más poder estar juntos, compartiendo la buena palabra de Dios y bueno, tratando de ponerla en práctica, ponerla por obra, creyendo que será de inspiración para nuestras vidas. Así que bueno, quería arrancar en esta hermosa tarde. Nosotros estamos teniendo una hermosa tarde, creyendo que Dios nos va a auxiliar. Así que queremos arrancar haciendo una oración, creyendo que la buena mano de Dios se ha de mover una vez más. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, pedimos tu bendición sobre esta clase, pedimos que tú nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, creemos en tu palabra, creemos que la misma ha de causar efecto en nuestros corazones, no solamente al estudiarla, sino también al ponerla por obra en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, oh Dios, y creemos que la misma ha de ser de bendición para nuestras vidas, de bendición para aquellos que están del otro lado, creyendo que tu mano poderosa ha de ser la que hace la obra en nosotros. En el nombre de Jesús dejamos esta clase en tus manos y a ti damos toda la gloria y la honra. Muy bien, vamos a repasar un poquito lo que fue la presentación de la primera lección, la lección número 1, y vamos a dar un repasito por arriba para luego poder entrar a la lección número 2. Y habíamos leído y habíamos estudiado de que la escritura, o sea, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios, ¿verdad? Fue inspirada por Dios. O sea que la escritura, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Como dice el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña lo correcto, y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Habíamos hablado también que la Biblia es el libro más leído en el mundo. Hay muchas escrituras, muchos libros, pero la palabra de Dios es el libro más leído del mundo. Se compone por 66 partes escritas por unos 40 autores, muchos sin conocerse entre sí, en 3 idiomas a lo largo del periodo de cerca de 1500 años. Eso es lo que estábamos viendo el lunes pasado en la lección anterior. También estuvimos repasando la sencillez y la profundidad de la palabra. Estuvimos viendo también que su enfoque se concentra en el gran principio del amor de Dios al hombre. Del amor de Dios al hombre. Así que estamos dando un repaso a la lección número 1 para que ustedes vayan tomando apunte antes de entrar a la lección número 2. También estuvimos viendo algunos puntos acerca de que su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta. Y aunque muchos por muchos años han querido destruir o hacer desaparecer la palabra, no han podido. Y aunque muchos hicieron que esto deje de existir, la palabra de Dios sigue viva y sigue eficaz en cada uno de nuestros corazones. Hace unos días hablaba con el presidente de la Sociedad Bíblica del inconveniente que están teniendo en nuestro país, en Argentina, de que
llegue la Biblia, o sea, la Biblia impresa, que llegue a nuestro país. Se está poniendo cada vez más complicado y dice que el gobierno ha decidido que no entre la palabra de Dios o la Biblia, ¿no? El libro sagrado a Argentina. Así que es una cosa también por la cual tenemos que estar orando, por la cual tenemos que estar pidiendo a Dios el auxilio, pidiendo a Dios que pueda tocar las autoridades, ¿no? Para que la Biblia, la palabra de Dios, siga llegando a cada hogar y siga llegando a cada familia y siga haciendo esa buena obra en nuestros corazones. Así que dimos un paso importante, fuimos un paso importante en algunos puntos de lo que vimos. Me faltó en la primera lección dar un repasito, por falta de tiempo quizás, de qué material fue hecha la Biblia. Quizás alguno se pregunte, ¿y de qué material fue hecha la Biblia? La Biblia fue hecha de papiro, se producía de la planta denominada papiro. Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Era el material más común en la antigüedad, incluso se usó un par de siglos después de Cristo para plasmar la Biblia. Se usan pergaminos hechos de caña y de junco. La Biblia se realizó 700 años antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel. El primer país que leyó la Biblia fue Alemania. Ellos recibieron la primera Biblia, o sea que el primer país que leyó las Sagradas Escrituras fue este país, fue Alemania. Y la Biblia más antigua del mundo se encuentra en Israel. ¿Qué significa la Biblia? Significa conjunto de libros sagrados, tanto para judíos como para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Es un conjunto de libros sagrados. Eso es el significado de la Biblia. Eso es un repaso también de lo que es o lo que fue la primera lección que hemos tenido. Así que encontramos que la Biblia más antigua del mundo se encuentra en Israel. Fue hecha de papiro, de una planta denominada papiro, que crecía, ¿no? Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los ríos de Egipto y de Siria. Y allí escogen el material para hacer y luego la vuelcan a pergaminos. La palabra, cuando era leída en las sinagogas, se abría el pergamino, se abría y allí se leía lo que era la palabra de Dios. Luego, pasando los años, obviamente, que hoy podemos contar con más de 2000 ejemplares de Biblias. Tenemos Biblias para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para mujeres, de toda clase de material. Muy importante. Así que ese es un poquito el repaso de la lección número 1. Así que vayan por ahí tomando apuntes de lo que fue esa lección número 1. Y bueno, vamos a pasar a la lección número 2. En esta lección número 2 vamos a ver las divisiones y libros del Antiguo Testamento, Nuevo y Antiguo Testamento, que consta en 39 libros y contiene el pacto o voluntad de Dios para la humanidad.
Estos libros se dividen en 5 secciones, o sea, se dividen en 5 secciones. Ya entramos a la lección número 2. En primer lugar vamos a ver los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Los libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son los libros de la ley, los 5 libros de la ley. Luego tenemos los 12 libros que son históricos. Allí vemos reflejadas todas las historias que nosotros encontramos en la buena palabra de Dios. Libros históricos, son 12 los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros históricos. Luego pasamos a los libros poéticos. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos libros que por ahí alguno de ustedes los leyó y entiende muy poco, bueno, esos son libros poéticos, ¿no? Los libros poéticos escritos, donde muchos a veces tenemos que buscar en la concordancia sus significados o en un diccionario, porque hay cosas que son realmente por ahí medias difíciles de entender. Pero bueno, esos son los 5 libros poéticos. Luego vamos a los profetas mayores y los profetas menores. ¿Quiénes fueron los profetas mayores? Los profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos fueron los profetas mayores. Luego tenemos los 12 profetas menores, que fueron Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 12 profetas menores. Así que vamos viendo un poquito las divisiones allí del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las divisiones y libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es integrado por 27 libros. Contiene el nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo con toda la humanidad y se divide en cinco fracciones mayores. O sea, se divide en los 4 evangelios. ¿Cuáles fueron los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios. Luego vamos a los libros históricos. Estamos hablando acerca del Nuevo Testamento. Libros históricos, Hechos de los Apóstoles. Allí está uno de los libros históricos. Después vamos a las epístolas de Pablo, que son 13, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son las epístolas o las cartas de Pablo. Luego vamos a las epístolas generales, que son 8, por ejemplo, Hebreo,
Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Son las epístolas generales. Y la profecía, el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Allí estamos viendo los libros del nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo también a toda la humanidad. La Biblia es una palabra de origen griego. Esto grábenselo bien en su corazón y sobre todo en la mente, que la Biblia es una palabra de origen griego, el plural de biblión, papiro para escribir y también libro, y significa literalmente los libros o conjuntos de libros. Del griego ese término pasó al latín y a través de él a las lenguas occidentales, ya no como nombre plural, sino como singular femenino, y la Biblia, es decir, el libro por excelencia con este término, se designa ahora a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la Iglesia cristiana. A la Biblia se le da también el nombre de Sagrada Escritura. Quizás la hemos escuchado siempre por ese nombre, ¿no? La Biblia o las Sagradas Escrituras. Nunca quizás decimos, no, el conjunto de libros, pero sí es conocida como la Biblia, como la palabra de Dios, conocida como la Sagrada Escritura, porque es Sagrada Escritura, y en el judaísmo, en cambio, se le designa con la palabra Tanakh, que en realidad es una sigla formada con las iniciales de Torá, Nevim y Ketuvim, es decir, de las tres partes o secciones en que se divide la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escribas. Y volvemos a la lección, o vuelve un poco del repaso de la primera lección, que la Biblia es el libro inspirado por Dios para mostrar su voluntad al hombre. La Biblia inspirada por Dios para mostrar su voluntad al hombre, o sea, a la humanidad, a nosotros. ¿Para qué? Para que la practiquemos. Como lo habíamos hablado un poquito en la lección 1, necesitamos no solamente leerla, sino también ponerla en práctica. De nada nos serviría a nosotros como hijos de Dios, como cristianos o como hombres o mujeres, de tenerla como un libro más en nuestro hogar, si no la ponemos en práctica. Necesitamos nosotros ponerla en práctica, obedecerla, para que nos vaya bien. O sea, en la vida nos vaya bien. Entonces, no es cualquier libro, es un libro inspirado por Dios para que el hombre, para que la humanidad ponga por obra la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se lee y no se pone por obra, es un libro más leído. De tantos que pudimos haber leído, bueno, es uno más. Pero cuando ponemos por obra la buena palabra, cuando ponemos por obra la enseñanza que nos deja su palabra, y entendemos de que realmente somos bendecidos por Dios. La Biblia es un conjunto de libros, como habíamos dicho, que fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. O sea que este es el tiempo que aproximadamente, es un aproximado, no es un exacto, pero es un aproximado,
1600 años, por medio de una inspiración divina, obviamente, por más de 40 personas. No se contradice, es más, los libros se complementan entre sí, formando una sola unidad. Los hombres que se escribieron los libros estaban conscientes de que no escribían por sí mismos, sino que era Dios por medio de ellos. Por ejemplo, Moisés, vemos, si quieren tomar nota por ahí, están los pasajes, Moisés en Éxodo 3:14, Josué en Josué 1:1, Samuel en Primera de Samuel 3:11, David en Segunda de Samuel 23, verso 2, Jeremías también en Jeremías, capítulo 16, verso 1, 5, 9 y 14. 1600 años por más de 40 personas. O sea que no fue uno solo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. O sea, la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, pero también se va escribiendo, se va formando este conjunto de libros con hombres inspirados, llenos de la gracia, llenos de la sabiduría, hombres sabios, inteligentes, que empezaron a darle una forma a lo que hoy tenemos en nuestra mano, que es la Sagrada Escritura o la Biblia o la Palabra de Dios. La Biblia está compuesta, como habíamos dicho, creo, por 66 libros agrupados en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, 66 libros agrupados en dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta, dijimos, en 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Consta en 39 libros que fueron escritos en idioma hebreo y unas pocas en arameo. Sus 32 autores se procedían de diversos niveles y de educación y vocación, que incluía sacerdotes, profetas, jueces, reyes, pastores, y los libros no se escribieron cronológicamente según el orden en que están ahora en la Biblia, sino que se escribieron de formas separadas. Hoy lo podemos tener de Génesis a Apocalipsis en un orden. Pero bueno, con el tiempo se fue desarrollando todo lo que hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces había sacerdotes, había jueces, había pastores, había hombres que realmente Dios le había dado esa inspiración, o eran inspirados para llevar la buena palabra de Dios, ¿no? Para llevar a lo que hoy es la buena palabra de Dios. El Pentateuco, el nombre Pentateuco es una palabra compuesta que procede del griego pente, que significa 5, y de teuchos, que es herramienta o vaina, literalmente 5 volúmenes. El nombre se aplica a los 5 libros escritos por Moisés. También se les llama los libros de la ley, el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Dios y a veces la Torá. Está formado por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sus nombres proceden de la traducción llamada Septuaginta. Los hebreos lo llaman la Torá, que significa ley, y es la primer parte de su canon. El Pentateuco abarca 5 temas fundamentales: cósmico universal,
eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Étnico, eso es lo que describe el principio y la expansión de las tres divisiones raciales del mundo: oriental, negra y occidental. Histórico, contiene el origen del hombre siguiendo una línea continua que se remonta hasta Adán. Y religioso, presenta a la persona y carácter de Dios, la creación del hombre y su caída a causa del pecado, del pacto y las promesas de Dios de redimirlo por medio de un redentor divino. Vamos viendo un poquito más también lo profético. Contiene mucho de los principales temas proféticos de la Biblia en una combinación de profecía acerca del Mesías. Libros históricos. Este apartado consta de 12 libros que abarcan la historia de casi 1100 años, de 1405 años antes de Cristo a 425 años antes de Cristo, desde el ingreso a la tierra prometida bajo la conducción de Josué hasta el retorno parcial después del cautiverio babilónico, proporcionan el marco histórico para que el resto del periodo del Antiguo Testamento hasta la época de Nehemías y Malaquías está formado por los siguientes libros: Josué, Jueces, Ruth y Segunda de Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los hebreos, o sea, los judíos, les llamaron a 6 de estos libros los primeros profetas. Estos son Josué, Jueces 1 y 2, de Samuel 1 y 2 de Reyes, considerándolos como 4 libros, así Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos se contrastan con los últimos profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, también considerados como los 4 libros. Vemos también los libros poéticos y de sabiduría. La Biblia hebrea presenta, después de la ley y los profetas, la sección llamada los escritos del hebreo Ketuvim, que entre otros está formado por los libros poéticos Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Job, Proverbios y Eclesiastés. En la literatura poética se entremezclan diversos géneros de literatura, entre los que ocupa un lugar destacado al género de sabiduría, representado por los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés, además de algunos salmos y algunas secciones de otros libros. Podemos encontrar también los libros proféticos. Los libros proféticos presentan una clase especial de literatura bíblica escrita con un propósito especial durante los últimos siglos de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Los libros de profecía complementan de muchas maneras los libros históricos, hablan del juicio venidero y los tiempos mesiánicos para estimular al arrepentimiento y al regreso de ellos a la justicia. Los libros proféticos están agrupados en 2 secciones de acuerdo a la extensión de sus escritos. Se les ha llamado profetas mayores debido a que la gran extensión de sus escritos, estos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas fueron parte importante en la historia de Israel, pues eran la voz de Dios
instando a un pueblo al arrepentimiento, que eran la boca de Dios. ¿Qué es el profeta? El profeta es la boca de Dios. Dios habla por medio de la boca del profeta para edificación del pueblo, para restauración del pueblo, para lo que ha de venir. Todo eso es hablado de Dios a boca del profeta, y el profeta es boca de Dios. Los profetas fueron una parte importante en la historia de Israel, pues eran la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Hoy me voy a meter en un tema, pero hoy en el tiempo de los profetas, en la historia, eran perseguidos, muchos de ellos mutilados, por hablar al pueblo o llevar al pueblo al arrepentimiento, no solamente de sus pecados, sino de aquellas cosas que eran cometidas como errores o horrores. Entonces Dios direccionaba a los profetas para que hablen no solamente acerca del tiempo final y acerca de todo lo que iba a acontecer, muy diferente a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Hoy, y quiero ser bien interpretado, hoy encontramos un montón de profetas, por así llamarlo, donde solamente se habla de bendición, se habla de prosperidad, de que te va a ir bien y nada más. Por lo menos en esta zona donde nosotros vivimos, en nuestra ciudad y en ciudades aquí alrededor, hay cada vez más profetas. Yo digo, uno pisa una vereda o una baldosa y sale un profeta. Y hay que tener cuidado, amados, con esto. Porque dentro de la palabra profética o dentro de lo profético, tiene que venir la corrección, tenemos que llevar al pueblo también a un arrepentimiento, tenemos que ser personas restauradoras, con un espíritu de restauración sobre nuestras vidas, y no solamente es todo bendición y no estamos en contra en absoluto, creemos en la bendición de Dios, creemos en la prosperidad, creemos en que Dios puede hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales sobre nuestras vidas, y lo sobrenatural para nosotros tiene que ser natural, porque ya Dios lo habló, porque ya Dios lo dijo. Pero tenemos que entender esto también, que en la antigüedad, el profeta era boca de Dios, y si Dios le decía, mirá, dales esta orden a este pueblo o a reinos, a reinados o a gente que gobernaba, tenía que dar esa orden. El profeta no podía ir y decir, no, mirá, esta palabra es muy fuerte, me parece que no la vamos a decir. Tenía que llevar al pueblo a un arrepentimiento, a reconocer sus errores, a reconocer sus faltas, a arrepentirse de las mismas, a pedir perdón a Dios. Y a veces la palabra del profeta no gustaba para nada, entonces era perseguido. Encontramos profetas en la cueva, encontramos profetas perseguidos de un montón de cosas, encontramos, si vemos la vida de Elías, si vemos, no sé, tenemos muchos profetas, si empezamos a buscar hay muchos en la historia de la palabra de Dios, donde fueron perseguidos, donde realmente no era fácil hablar lo que Dios quería hablarle al pueblo. Hoy quizás nos tomamos ciertas libertades y también existe la presunción profética. La presunción profética. Eso de que, bueno,
yo siento de que puede ser así, quizás no es así, como yo lo estoy presintiendo, sino que debemos estar muy atentos a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, para entender cuando Dios habla y cuando Dios calla. Tenemos que tener nuestros oídos muy afinados, mis amados, para poder entender cuándo Dios quiere hablar, en qué momento la palabra profética tiene que ser soltada, y no es solamente para matarte, para destruirte, no, la palabra profética edifica, la palabra de consuela, la palabra profética es consuelo también, pero también nos direcciona en nuestra vida. Entonces, los profetas en la antigüedad tenían que tener oídos muy afinados con Dios. ¿Para qué? Para hablar al pueblo. Y no era fácil porque eran palabras muy duras. Hasta Jesús usó palabras muy fuertes. Yo no sé si hoy en nuestras prédicas trataríamos a nuestras ovejas de sepulcro blanqueado. No sé si nos quedaría alguno en la iglesia. Pero Jesús no tenía problema. Hoy tratamos de ser un poquito más suaves los predicadores y usar otros términos. Y bueno, y no estoy acá en forma de crítica de nadie, pero sí guiándome por la buena palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, pero también fue allí para nuestras vidas, ¿no? Así que quería de paso repasar un poquito acerca del tema de los profetas. Isaías, por ejemplo, tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. ¿A quién tuvo que llamar Isaías? A los de Judá, al arrepentimiento, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. Jeremías intentó hacer lo propio en sus días, pero fue rechazado. Ahí encontramos un Jeremías que no fue fácil. La palabra que Dios ponía en su boca para enfrentar al pueblo, para enfrentar lo que había que enfrentar en ese tiempo, y no era nada fácil. Lamentaciones contiene los lamentos de Jeremías. Sabemos que el profeta Jeremías pasó por diferentes dificultades, así como quizás nosotros no hemos pasado ni siquiera ni un 10% de lo que Jeremías pasó en ese tiempo, ¿verdad? No era fácil ser profeta en ese tiempo. Ahora vemos, qué sé yo, en nuestra ciudad ya parece que la palabra pastor como que está desapareciendo de a poquito, y el que no es profeta es apóstol, y en Buenos Aires tenemos arcángeles, ya hay títulos de arcángel, o sea, no sé, lo dejo a su criterio. No me voy a meter en un terreno de estos. Contiene los lamentos de Jeremías, porque la gran ciudad Jerusalén y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo y nuevamente en los últimos días. Ahí encontramos, ¿verdad?, profetas que tenían que realmente hablar lo que Dios les decía. Ahí no podía haber una presunción profética, ahí no podía haber emociones, ahí no podía haber el deseo mío es que te vaya bien. No, había que tener oídos afinados para poder escuchar la buena palabra de Dios y ponerla por obra, y evitar así
evitar así un montón de situaciones complicadas, ¿eh? Un montón de situaciones que realmente no eran tan fáciles. La profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Estábamos viendo los profetas mayores. Asimismo, también están llamados los profetas menores. A estos se les llama menores debido a que sus escritos son cortos. No es que es por altura, a ver que este es más alto que yo, no, a ver este más petizo, no. Sino porque sus escritos son más cortos. Los profetas mayores tienen escritos más largos, los profetas menores escritos más cortos. A esto se les llama menores debido a que sus escritos son cortos. Este grupo está formado por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vale mencionar que en el canon hebreo estos 12 profetas forman un solo libro. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlo volver de su rebelión. Por eso volvemos a lo mismo. Tenían que hablar, sí o sí, no quedaba otra, lo que Dios les hablaba. No se podían guiar por una presunción profética, por una emoción, por diferentes situaciones. No, tenían que oído afinado, mente afinada, corazón afinado, para entender y poder decir. Y no era tan fácil porque muchos de ellos corrían hacia la muerte prácticamente por anunciar lo que Dios tenía que anunciar por boca de ellos. Estos profetas fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlos volver nada más y nada menos de su rebelión. O sea, el pueblo de Israel rebelde, contumaz, en una rebeldía, bueno, hoy quizás encontramos personas así, ¿no? Quizás alguno conozca algún rebelde por ahí, en una rebeldía total, viviendo bajo la esclavitud, y bueno, después se encuentran también en medio del desierto con Moisés renegando con muchos de ellos, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que haga algo, porque encontramos en el pueblo de Israel muchísima rebeldía. El profeta tenía esta función de tener que llevar a estas personas a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento del corazón, a un arrepentimiento donde la verdad tenían que ser llenos del conocimiento de Dios. Hubo años de silencios también, hubo años donde muchos esperaban una palabra y nada. Por eso uno ve ahora tanta facilidad, ¿no? de profecía y profecía y profecía y profecía. Y la palabra de Dios nos enseña, por eso al ser inspirado por Dios encontramos cosas extraordinarias, que debemos de examinar todo. Debemos de examinar. Alguien me pregunta no hace mucho, un joven, si a mí me trajeron, pastor, esta palabra sobre mi vida. Y bueno, y tenía algunas dudas allí de la palabra. Mirá, le digo, mi pastor a mí siempre me enseñó una cosa. Si la palabra es de Dios, se va a cumplir. Si lo que te dijeron vino del mismo Espíritu de Dios,
se va a cumplir en tu vida. Obviamente que uno también tiene que poner de su parte, ¿verdad? Pero lo que es de Dios va para adelante, lo que es de Dios se cumple. Y nosotros debemos hablar esta palabra, inspirada por Dios. Y esa palabra tiene que causar efecto en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en todo lo que emprendas, tiene que causar un efecto. Porque fue inspirada por Dios, no por hombre, fue inspirada por Dios. Y lo que es inspirado por Dios funciona, tiene que funcionar. Por más que digamos o tengamos nuestras dudas, tiene que funcionar, porque es la palabra de Dios. Y encontramos muchos pasajes en tu palabra. Si encontramos allí en los evangelios, cuando Dios manda a los pescadores, boguen más mar adentro, métanse más allá. Y alguien de los que estaba allí, que no lo vamos a nombrar, dijo, toda la noche hemos pescado. Y nada ha acontecido. Habían perdido toda esperanza, todo ánimo, todas ganas, no quedaba nada. Pero Jesús les dice, en mi palabra, echen la red. O sea que en la palabra hay autoridad, hay poder. En la palabra nosotros encontramos de que hay algo extraordinario. La palabra es la que transforma, la que cambia. Porque fue nada menos que inspirada por Dios. Vamos entendiendo. Esta es una pequeña prédica por arriba, de paso. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se relata lo que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero el Nuevo Testamento relata esa palabra final que habló en su Hijo, en la que toda revelación anterior quedó resumida, confirmada y adquirió trascendencia. El Antiguo Testamento registra el testimonio de los que vieron el día de Cristo antes que amaneciera. El Nuevo Testamento registra el testimonio de los que vieron y lo oyeron en los días de su carne y que llegaron a comprender y a proclamar el sentido de su venida más plenamente por el poder de su Espíritu, después de su resurrección de entre los muertos. Mientras que la preparación del Antiguo Testamento abarcó un periodo de 1000 años o más. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en menos de un siglo. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros que fueron escritos en griego, koine, se distribuyen en forma natural en 4 grupos: los evangelios, los hechos de los apóstoles, cartas escritas por apóstoles, por Pablo también, y hombres apostólicos, y el Apocalipsis. Los evangelios, la palabra evangelio viene de una voz griega que significa buenas noticias. El evangelio es una buena noticia. Y la palabra de Dios nos enseña, nos capacita, nos prepara. Y hemos tenido la buena noticia, muchos de nosotros, de haber conocido por medio de su palabra a Dios. Hemos tenido una buena noticia. Así que la palabra evangelio significa buenas noticias. Estos son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Esos son los 4 evangelios. Vamos a ir adelantando un poquito. El título Hechos de los Apóstoles, que tradicionalmente se ha dado al libro, no proviene del autor y refleja solo parcialmente el contenido de la obra. Esta no pretende ser una historia de todos los apóstoles. De esto solo menciona detenidamente a Pedro en los primeros capítulos, pero sin hacer un relato completo de su actividad. Después Pablo pasa a ser el personaje principal. Tenemos la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, las epístolas. Se llama epístolas paulinas a las epístolas que se atribuyen al apóstol Pablo. Estas son Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Son 13 en total. Fueron escritas algunas personas determinadas, cartas pastorales o a una iglesia en particular por algún motivo. Pablo es uno de los apóstoles que visitaba las iglesias, se preocupaba por ellas, se preocupaba por los obreros, se preocupaba por los pastores, se preocupaba por aquellos que realmente tenían una necesidad. Sinceramente, la palabra apóstol en él cabía muy bien. Escribía cartas, encontramos un montón de cartas, también en el libro de los Hechos, encontramos muchas cartas de Pablo escribiendo a las iglesias en diferentes lugares, trayendo ánimo, exhortando, consolando en muchas ocasiones. Un ministerio al cual yo admiro y he admirado y me gusta leer su historia, la historia de Pablo. Aquí encontramos un apóstol en todo sentido, ¿no? Un apóstol en los malos momentos, de antes él ser un perseguidor de la iglesia, a convertirse luego en un referente de la iglesia. Porque él perseguía a los cristianos para matarlos, para destruirlos, Pero luego encontramos un Pablo convertido por la palabra, un Pablo entregado completamente a Dios, llevando las marcas de Dios en su cuerpo y animando a la iglesia, exhortando, direccionando, arreglando situaciones. Y por medio de cartas, porque en ese tiempo era el único medio. En ese tiempo no había un celular, no había una computadora, no había absolutamente nada de tecnología. Pero sí vemos un Pablo preocupándose en todas las áreas. Un Pablo sufrido, pasando por cárcel, por azotes. Un Pablo que aprendió a confiar en medio de situaciones complicadas. Un Pablo que dentro de la cárcel, junto a Silas, cantaban himnos a Dios, cantaban canciones a Dios, en medio de cárceles no como las de ahora, de privilegio, no había televisión, no había nada. Y allí encontramos un Pablo que en medio del sufrimiento, en medio de los palos, en medio de tantas situaciones, encontramos un Pablo cantando en medio de la prueba, llevando su ministerio adelante, llevando un apostolado adelante, con diferentes facetas en su vida.
no fue fácil, no fue tan simple, así como hablábamos de los profetas, ahora estamos hablando de los apóstoles. No fue nada fácil el tiempo de Pablo. Convivir con ese aguijón, convivir con un montón de situaciones complicadas en ese tiempo histórico. Y allí encontramos un Pablo de esta manera, que nunca se rindió, que nunca se volvió atrás, que siempre siguió peleando la buena batalla de la fe. Inspirado, y Pablo que nos inspira también, ¿no? En medio de las palabras, en medio de sus cartas. Si uno lee las cartas paulinas, ¿quién no ha sido inspirado por la vida de Pablo, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. Como parte de las epístolas, está la epístola a los hebreos. El autor, según muchos estudiosos de canon bíblico, fue el apóstol Pablo. Ahora bien, de acuerdo con ciertas características comunes, se pueden agrupar las epístolas en las siguientes escrituras. Por ejemplo, las primeras epístolas en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, hace referencia a la época en que fueron compuestas. No solo se considera que sean los escritos más antiguos del apóstol Pablo, sino incluso de todo el Nuevo Testamento. Grandes epístolas como Romanos, Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, entre ellas se incluye Gálatas, a pesar de la brevedad del texto, la razón está en su cercano parentesco temático con Romanos, lo cual requiere considerarlas juntamente. Epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Cuando Pablo redacta estas cartas, se hallaba cautivo en algún lugar que no ha logrado determinarse. Se calcula que la mayoría de sus cartas fueron cuando estaba preso. Están las epístolas pastorales, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, corresponden a un tiempo en que en el cristianismo, habiendo ya progresado, necesita ordenar administrativa y pastoralmente su vida y su trabajo. Una epístola a los hebreos, 7 epístolas universales. Adicionalmente existen las 7 epístolas llamadas epístolas universales, que fueron escritas en forma general para resolver necesidades específicas. Estas fueron escritas o dictadas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y estas son Santiago 1, Segunda de Pedro 1, 2 y 3, Juan, Judas, se refieren a aspectos doctrinales generales necesarios para el pueblo de Dios en todas sus épocas. La profecía del Apocalipsis trata de la revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Está relacionada a los eventos del final de los tiempos, de la destrucción total al final del diablo, del juicio eterno de las naciones, del reinado universal de Jesucristo, juntamente con aquellos que fueron fieles. Revelación recibida por el apóstol Juan. Palabra revelada, ¿verdad? Este libro, al igual que el resto del Antiguo Testamento, fue redactado originalmente en griego. Es un mensaje dirigido en primer lugar a iglesias concretas, a comunidades cristianas contemporáneas del escritor. A ella les anuncia de Cristo. Ha cumplido en todos
sus términos, el plan redentor dispuesto por Dios, pero el valor de este mensaje va más allá de la época del profeta. Tiene un alcance general. Cristo, vencedor del mal y de la muerte, asocia su victoria a todos los creyentes ya aquí y ahora, mientras están aún sujetos a las realidades del mundo actual. El Apocalipsis testifica de la resurrección de Jesucristo, acontecimiento vertebral de la fe y del anuncio del Evangelio, y signo de la presencia del reino de Dios. Es un testimonio expresado en un lenguaje característico, rico en símbolos, imágenes y visiones, elementos con los que el autor compone un drama cuyo ámbito es el universo entero. Este lenguaje corresponde al género literario llamado apocalíptico. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Joel, Ezequiel y sobre todo Daniel y Zacarías, utilizaron este género literario, el cual alcanzó su mayor divulgación en los medios judíos a partir del siglo pasado, antes de Cristo. Así que vamos allí viendo un poquito de cada libro, un poco también resumiendo lo profético, lo apostólico, viendo lo que más o menos cada uno desarrollaba allí, ¿verdad? Dijimos que los libros que forman la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento son 66 libros. Esto es un conjunto de libros. Son 1189 capítulos, 31.173 versículos. Los versículos más cortos de la Biblia son Éxodo, capítulo 20, versos 13 y 14, y Juan 11, 35. El versículo más largo es Esther, capítulo 8, versículo 9. El versículo central es Salmo 118, verso 8. El capítulo más largo es Salmo 119. El capítulo más corto es Salmo 117. Y la palabra Jehová en la Biblia se menciona 7.736 veces. Vamos encontrando allí todas estas cosas. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que estuvimos hablando. Un pequeño repaso, si alguien quiere allí tomar apunte, lo puede hacer. El Antiguo Testamento dijimos que consta en 39 libros que se dividen en 5 secciones. Volvemos a repetir, el Antiguo Testamento consta en 39 libros que se dividen en 5 secciones. En el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento está integrado por 27 libros, contiene el nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo y se divide en 5 fracciones mayores. Las personas que escribieron el Antiguo Testamento son sacerdotes, jueces, profetas, reyes y pastores. Escribieron el Antiguo Testamento. Vamos a los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios
llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y direcciones. Puede ver el futuro y predecir lo que va a acontecer. Vamos a los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Dijimos que el significado de la palabra evangelio son buenas noticias. La palabra de evangelio son buenas noticias. La Biblia dijimos que fue inspirada por Dios. Y encontramos en su palabra, como decíamos hace un instante, el manual de nuestras vidas. No solamente encontramos allí un libro, como hablábamos en la primera lección, no solamente allí estamos encontrando un libro de aventura, un libro romántico, sino que allí encontramos el manual para nuestras vidas. Encontramos allí palabras que nos van a inspirar, palabras que nos van a animar. Y encontramos palabras para todas las edades, para los niños, para un adolescente, para un joven, para un adulto, para un mayor, para un anciano. Encontramos palabras de exhortación, de edificación, de consolación, de restauración. Encontramos un mundo de palabras, no solamente que pueden quedar grabadas en nuestra cabeza, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Porque cuando algo es inspirado por Dios, causa en nosotros un efecto. Causa en nuestras vidas un efecto. Causa en nuestros corazones un efecto que realmente podemos entender que es lo que necesitamos. Yo creo que para estos hombres no fue tan fácil hablar lo que Dios quería. Tuvieron que ser inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados para poder escribir lo que hoy nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, disfrutamos, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es aquella que nos orienta, que es aquella que nos lleva a cosas extraordinarias, que tiene autoridad. Cuando este hombre tenía a su hija enferma, y va allí el criado a decirle a Jesús: tan solo di la palabra, tan solo di la palabra. O sea, había allí una autoridad, había un poder, tan solo di la palabra. Y allí podemos estudiarla, podemos aprenderla como lo que estamos haciendo ahora, pero también ¿qué quiero lograr como predicador? Es que la palabra cause efecto en tu vida. Que no te llenes la cabeza solamente de teología pastoral, sino que llenes tu corazón con la palabra. Que la palabra sea viva y sea eficaz en nuestras vidas. Que al hablar podamos transmitir palabra de Dios.
que al movernos podamos transmitir palabra de Dios. Porque nos podemos llenar de muchos conocimientos y está muy bueno. Está muy bueno porque vamos aprendiendo de historia, vamos aprendiendo de qué se hizo la Biblia, vamos aprendiendo cuántos libros hay, quiénes son los profetas mayores, los menores, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. Vamos aprendiendo. Y está bueno el conocimiento, y está bueno aprender, y está bueno repasar, y está bueno estudiar. Está bueno que esa palabra que vamos escuchando mientras vamos leyendo, mientras vamos allí haciendo todo lo que estamos haciendo, haga algo en nuestros corazones. Eso es lo que queremos llegar con los alumnos, con los que estén del otro lado. Queremos llegar a eso, porque al ser este libro inspirado por Dios, tiene un peso, tiene una autoridad. Y la palabra de Dios necesitamos nosotros que sea revelada en nosotros. Que se revele su palabra, que se revele Dios mismo en nosotros, para que algo acontezca en nuestros corazones. Mi pastor siempre decía, podemos llevar una cabeza muy llena de teología y un corazón muy lejos de Dios. Ahora acá queremos llevar las dos cosas, ¿verdad? Queremos llevar un corazón lleno de Dios, queremos llevar una cabeza llena de teología. Por eso necesitamos practicarla, por eso necesitamos entenderla primero, comprenderla y empezar a practicarla. Entonces, cualquiera que te agarre por allí, vas a tener dos cosas para defenderte. La buena palabra, que la estudiaste, que no cualquiera te va a pasar por delante, y el corazón lleno de la palabra para ponerla en práctica. En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones que nos toquen vivir. Y en este conjunto de libros encontramos diferentes temas, como los que vimos, históricos, poéticos, eso es para los románticos. Los románticos enseguida van al libro del Cantar de los Cantares, cuando quieren la gran conquista, cuando encuentran allí el supuesto amor de su vida, entonces se tornan tan espirituales que quieren sorprender con su teología implementada en su cabeza a quien va a ser su futura esposa o viceversa, su futuro esposo. Entonces implementan el libro de los cantares, poético, hermoso. Allí empiezan con sus poemas, así que queda muy espiritual. Y están aquellos que les encantan las historias y encontramos historias tremendas, como en el libro de Josué. Josué un guerrero, un valiente, Josué siempre iba para adelante, sucesor de Moisés. Encontramos un Josué ganador. Entonces, muchos son inspirados por los libros históricos. ¿Qué otros libros encontramos? Los de la ley, Moisés, la ley de Moisés. Hay para todos los gustos, por eso es un conjunto de libros inspirado por Dios, escrito por hombres que también fueron guiados. Y luego se va ordenando lo que hoy tenemos nosotros como la Biblia, como la palabra de Dios. Va
va haciendo un orden, ¿verdad? Se va ordenando, y hoy podemos encontrar un conjunto de libros muy ordenados, con historias, con poemas, con lo profético, para todos los gustos. Por eso es el libro más leído del mundo, porque, a ver, ¿a quién no le gusta lo profético? ¿A quién no le gustan las historias? ¿Quién no es un romántico, un volátil allí que, hay de todo? Tenemos de todas las historias. Y allí también nos encontramos con una sagrada escritura o con un libro que nos inspira a seguir, que nos inspira a continuar, que nos inspira a ser mejores padres, mejores hijos, mejores nietos, porque al ser inspirado por Dios, nos inspira a nosotros. Y encontramos un material en la Sagrada Escritura o la Biblia o como usted le quiere llamar, la palabra de Dios, donde vamos encontrando cosas extraordinarias, donde vamos encontrando cosas hermosas para nuestras vidas. Y otras que nos corrigen, que esa parte es la que me parece la que no nos gusta mucho, pero que es la más necesaria para cuando estamos torcidos, para cuando estamos mal, es la parte que nos corrige. Por eso bendecimos la buena palabra de Dios. Es el manual para la vida, es el manual para nuestras vidas. Yo bendigo cada instante de mi vida por la palabra de Dios. Porque en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos donde todo pastor pasamos, vamos a este manual y allí encontramos historias parecidas, similares, iguales. Y ahí es donde decimos, qué gran verdad. Ni más ni menos de ser, ni más ni menos de ser inspirada por Dios. Así que, amados, no solamente es estudiar, es poner en práctica para nuestras vidas. Si alguien está pasando por un mal momento, sabemos que podemos recurrir a este libro, inspirado por Dios. Que allí vamos a encontrar la salida justa, la salida inmediata, donde podemos encontrar un montón de respuestas para nuestras vidas. Un montón de respuestas para nosotros. Así que vamos a repasar un poquito, ya nos va quedando menos. Vamos a repasar un poquito todos aquellos que vayan tomando apuntes, lo pueden hacer. Repasamos allí un poquito todas las cosas. Por ejemplo, vamos a repasar que esto creo que es lo que más difícil a algunos se les va a poner, acerca de las divisiones y libros del Antiguo Testamento. Dijimos libros de la ley, libros históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Divisiones y libros del Nuevo Testamento, evangelios históricos, epístola de Pablo, epístolas generales y profecía. Nuevo Testamento está integrado por 27 libros.
vayan tomando nota, porque quizás muy probablemente esto esté en el examen, ¿verdad? Luego los tutores les van a ir dando en la semana allí alguna actividad, ¿no? Sobre lo que estamos viendo, sobre lo que hemos estudiado, lo que vamos proyectando, para tener alguna actividad. La Biblia, dijimos, fue inspirada por Dios, escrita por más de 40 autores. Todo eso vayan memorizando, recordándolo, por favor. Algo más quería que cada uno allí vaya repasando. Luego, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, están los tutores. Bueno, también se pueden conectar conmigo, no hay ningún problema. Después vemos con los tutores si pasamos mi teléfono o le contestan ellos. Eso lo vamos arreglando, porque puede haber algunas preguntas, puede haber algunas dudas, algunas inquietudes, porque lo vamos haciendo de esta manera lo más lento posible, para que cada uno de ustedes pueda entender y poner en práctica sobre todas las cosas. Pero bueno, yo sé que por ahí, por este medio, es un poquito más complicado, pero no hay problema, estamos abiertos a preguntas, estamos abiertos a poder contestar, y que nadie de ustedes se quede con absoluta duda de nada. Hay 66 libros en la Biblia, ¿no?, que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los capítulos son 1189, o sea, hay 1189 capítulos, hay 31.173 versículos. El versículo más corto de la Biblia lo vimos, Éxodo 20, versículos 13 y 14, Juan 11, 35, el versículo más largo es Esther, capítulo 8, verso 9, el versículo central es Salmo 118, verso 8, el capítulo más largo es Salmo 119, el capítulo más corto es Salmo 117, y la palabra Jehová se menciona en la Biblia 7.736 veces. Estamos dando un pequeño repaso, ¿no?, de la lección número 2. Ahora pasamos un poquito a la lección número 1, un repaso. La Biblia fue hecha de un material de papiro que se producía de la planta denominada papiro. Esta caña crecía en lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Era el material más común en la antigüedad, incluso se usó un par de siglos después de Cristo. Para plasmarlo, la Biblia, se usaban pergaminos hechos de caña y de joven. La Biblia se realizó unos 700 años antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel. El primer país que leyó la Biblia fue Alemania. La Biblia más antigua del mundo se encuentra actualmente en Israel. ¿Qué significa Biblia? Conjunto de libros sagrados, tanto para judíos como para nosotros también los cristianos, ¿verdad? Así que esto es un poquito lo que vamos estudiando, lo que vamos repasando. El Antiguo, dijimos, Testamento consta de 39 libros que se denominan en 5 secciones, se dividen. El Nuevo Testamento está integrado por 27 libros, contiene el nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo y se divide en 5 fracciones mayores.
fueron escritas, obviamente, por sacerdotes, jueces, pastores, profetas y reyes. Tenemos los profetas mayores, que ya los repasamos, los profetas menores, que ya los repasamos. Estamos dando un bosquejo un poquito por arriba para que ustedes vayan memorizando todas estas cosas. Y somos necesitados de la buena palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿verdad? La Biblia fue inspirada por Dios, dijimos, es el libro más leído del mundo. Por esa razón quieren destruirlo, por esa razón quieren sacarlo. Hay países que prohíben la entrada de la palabra de Dios, o sea, la entrada de la Biblia a la nación. Como decía al principio, hablando con el presidente de la Sociedad Bíblica, estaban muy complicados en traer o seguir trayendo Biblias a nuestro país, porque el gobierno así no lo quiere. Entonces, están tratando de hacer lo posible y de llegar a un acuerdo para que la buena palabra de Dios siga entrando a cada familia y a cada corazón. De paso, oremos por esto, porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos de cumplimiento profético, tiempos donde Dios ha hablado y sigue hablando, pero necesitamos también que la Biblia, que la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, como ustedes quieren llamarle, siga corriendo, no solamente sobre Argentina, sino sobre el mundo entero. En este último y gran avivamiento por el cual estamos creyendo todas las iglesias. Aunque la iglesia somos nosotros, no es las cuatro paredes de nuestro templo, la iglesia somos nosotros. Y Dios nos dejó su escritura, la buena palabra de Dios, inspirada por Él, para que nosotros la pongamos en práctica, la obedezcamos. Hablamos acerca del profeta, de la boca de Dios, lo que tiene que hablar, lo que tiene que decir. Encontramos allí un montón de cosas donde realmente no era tan fácil. Encontramos allí situaciones que fueron muy difíciles. Y esta palabra de Dios, la Biblia, inspirada por Dios, dice que este mundo irá de mal en peor. O sea, no hay nada alentador si lo buscamos en la palabra de Dios. Este mundo irá de mal en peor. Pero nosotros que hemos tenido el perdón, la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, hoy podemos disfrutar de algo glorioso. Hoy no disfrutamos solamente de una enseñanza, hoy disfrutamos de un aprendizaje. Hoy disfrutamos también de lo bueno que es Dios con nosotros, de todo lo que Él hace, lo que seguirá haciendo a favor de nosotros. Por eso es más que importante poder practicar lo que estamos estudiando. Así que cuando estés allí en tu casa, en el momento libre que tengas, da un repaso a todo esto, pero no llenes solamente tu cabeza, sino que esto te ayude a pensar cuál es la decisión que tengo que tomar, qué es lo que tengo que hacer en mi vida, qué cosas debo cambiar. Si estoy desanimado, voy a la palabra. Si estoy caído, voy a la palabra. Si estoy bien, voy a la palabra. Porque allí, en este manual, vamos a encontrar la salida para muchas cosas de nuestra historia o de nuestra vida. Por eso necesitamos en cada momento, cada instante, ir a la buena palabra de Dios. Esa que nos cambia, nos transforma. No solamente estudiarla, aprenderla, sino poder ponerla por obra, ¿verdad? Poder entender de que necesitamos más de Dios y más
de su palabra. Así que hemos dado este repaso, hemos tocado la lección número 2, la estructura bíblica, las divisiones de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos visto por arriba muchas cosas que han sido muy importantes, creo. Necesitamos repasar. Necesitas allí en tu casa tomar un tiempo de repaso, tomar un tiempo donde realmente puedas estudiar, pero también un tiempo con Dios, un tiempo con Él. Ver allí de que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y ponerla en práctica. La palabra también nos confronta, te confronta. La palabra confronta al pecado, confronta un montón de cosas. Cuando estamos enemistados quizás con alguien, nos confronta que tenemos que perdonar, nos confronta a tener misericordia, no a condenar, no a condenar, confronta a orar, a rogar por nuestro hermano. ¿Y dónde lo encontramos eso? Lo encontramos en la palabra, lo encontramos en lo que estudiamos, en lo que leemos, pero no lo podemos dejar aquí arriba solamente. Lo tenemos que dejar en lo más profundo de nuestro corazón. Y empezar a ponerlo en práctica y decir, bueno, sí, está bien, lo acepto, lo entendí así, creo que es así y va a ser así. Así que, amados, a estudiar, a practicar y a poner por obra. Estudiar, practicar y poner por obra va a ser la mejor opción para nuestras vidas. No te llenes de teología tu cabeza solamente, sino pongamos en práctica todas aquellas cosas. Y la palabra también nos enseña, nos instruye en el camino. No tienes allí tu Biblia por tenerla, porque si la leemos encontramos muchísimo material para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a ir cerrando esta segunda clase, creyendo de que haya sido de bendición para tu vida, creyendo de que lo mejor de Dios va a venir para tu vida en este estudio que estás haciendo, capacitándote para un mayor crecimiento espiritual, pero también para la obra, para lo que vayas a emprender en tu vida, para lo que vayas a decidir. Y creyendo que la buena mano de Dios es la que se va a extender a tu vida, a tu familia, por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que estás estudiando, preparándonos para un mejor tiempo, para un tiempo de expansión sin límites, para un tiempo glorioso en Dios, y que cada cosa que estamos aprendiendo, realmente la buena mano de Dios sea la que se extiende sobre nuestras vidas. Así que espero, mis amados, creo que ya el próximo lunes estaremos, me encantaría verlos a todos los que se conectan, creo que ya el lunes que viene lo podremos hacer de esta manera, pero bueno, estaría muy bueno. Y cualquier duda, como dije al principio, no duden en consultar a los tutores, no duden en consultar a quienes tengan que consultar cualquier duda que ustedes tengan. Así que bueno, amados, los bendigo y será Dios mediante hasta la próxima clase.